Buenas tardes. Yo les voy a hablar de cuál es la situación actual de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo en Latinoamérica. Y bueno, para introducir, todos sabemos, pero Latinoamérica es una región muy heterogénica y desigual desde el punto de vista socioeconómico. Ustedes saben que está formada por 20 países, con 664 millones de habitantes, y es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo. Si ven el mapa de aquí, ven que hay algunos países, el índice de pobreza distribuido por países es muy desigual. En forma global tenemos un 12% de pobreza extrema, y eso se refleja en la medicina. Esto es un gráfico de la densidad del personal sanitario por países, y ven que hay una relación en los colores, donde hay países que tienen una muy baja densidad de médicos y de personal sanitario. Y esto en alguna de las encuestas que hicimos en el GLAM se refleja directamente con lo que ocurre en hematología. Eh, bueno, ustedes saben que los síndromes mielodisplásicos tienen una incidencia, estos son datos de Estados Unidos, de 4 cada 100.000 habitantes, con una mediana de edad de 76 años, y que hay un incremento de la incidencia con la edad. No tenemos datos sobre incidencia y prevalencia en Latinoamérica, pero sí sabemos que también nuestros países, y digo esto a la hora de establecer colaboraciones, son muy diferentes en cuanto a la proporción de pacientes añosos que tenemos. Este es el mapa con la población. Estos son datos al 2022 de la CEPAL, el porcentaje de población mayor de 65 años en los países, y como ven, Uruguay, Argentina y Chile son los países que tienen una pirámide poblacional similar a los países desarrollados, pero después hay otros países donde el porcentaje de la población mayor a 65 años es más baja, por lo cual probablemente los síndromes mielodisplásicos sean menos frecuentes. Y cuando vamos a evaluar los factores pronósticos en mielodisplasia para poder definir que estamos frente a un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, bueno, tenemos características clínicas relacionadas al paciente, características clínicas relacionadas a la enfermedad, pero también ya lo mostraron a lo largo del día, la importancia de algunos estudios, como los estudios citogenéticos, los estudios mutaciones, para poder utilizar las nuevas clasificaciones y poder definir adecuadamente cuando un paciente es de bajo riesgo. Y bueno, como mostró hoy algo Carolina, y hemos hecho varias encuestas en Latinoamérica para saber cómo estamos, y esta es una encuesta que hicimos este año, donde preguntábamos cuál era la disponibilidad de citología, algo sencillo, barato, que todos tendríamos que disponer, y la tinción de hierro medular, que como mostraron hoy, la importancia que tiene en el algoritmo terapéutico. Y vemos que, bueno, la gran mayoría de los pacientes acceden y tienen la citología, algunos no el 100%, y la tinción de hierro no es 100%, pero está presente, hecho que en las encuestas de los años anteriores esto no era tan así. Y cuando vemos la disponibilidad de citogenética, ya lo mostró Carolina, hay países que tienen un gran porcentaje de pacientes que acceden al estudio citogenético, pero tenemos un grupo de países que todavía no acceden al estudio citogenético y por tanto no pueden hacer una adecuada clasificación de riesgo de nuestros pacientes. Lo mismo y similar, pero con menos acceso que a la citogenética convencional, ocurre con el FISH, ¿verdad? Entonces, y cuando vamos a los estudios moleculares, sobre todo de NGS, cuando hacíamos preguntas si disponían en el país de la herramienta, en el 2019 contestaban el 16.5%, en el 2021 el 41.4%, y esto es menor incluso ahora, pero cuando vamos a preguntar qué porcentaje de pacientes acceden, vemos que son muy pocos los pacientes. Y ahora, en esta encuesta del año 23, preguntábamos si tenían la posibilidad de determinar el SF3B1, si bien sabemos que en general se hace por técnicas de NGS, pues se puede buscar las alteraciones más frecuentes por secuenciación Sanger, y vemos que son algunos de los países, por ejemplo Uruguay, México,
Chile y Argentina lo tienen bastante disponible en sus pacientes, pero el resto de los países de Latinoamérica no pueden realizar la mutación o la búsqueda de mutaciones en SF3B1 y eso después se va a impactar directamente en cómo tratamos a nuestros pacientes. Y en cuanto a las opciones terapéuticas que disponemos en Latinoamérica, bueno, ya fue muy mencionado el rol de la eritropoyetina, solo destacar que la recomendación es utilizar la eritropoyetina a dosis alta, que es lo que se ha asociado a mejorías de la hemoglobina, de la independencia transfusional. Y en Latinoamérica disponemos, cuando preguntamos eso, bueno, el 100% dispone de eritropoyetina y darbepoyetina está en el 21.5% y son estos los países que disponen de eritropoyetina, el resto no dispone de darbepoyetina, pero haciendo referencia a eritropoyetina, que es la que todos contestamos que sí y que disponemos, cuando vamos a preguntar a qué dosis la utilizan, porque hay varios factores que ahora los vamos a ver, el 90% va a iniciar con una dosis menor a 60.000 y el 75% con dosis menores a 40.000. En realidad, muchos contestaban que usaban 10.000 unidades semanales, 6.000 unidades semanales. Y la razón de eso son dos factores. Uno son las presentaciones que disponemos en Latinoamérica. Van a ver que, por ejemplo, la gran mayoría dispone de presentaciones con bajo número de unidades, y lo otro son los factores económicos, porque sabemos que la eritropoyetina, por ejemplo, la ampolla o jeringa de 40.000 o de 50.000 unidades, es francamente más cara que la eritropoyetina, que tiene menos unidades. Y eso hace que estemos tratando a los pacientes con dosis insuficientes de eritropoyetina, y quizás es un factor a analizar en nuestra población y ver los resultados que pensamos que no son tan buenos, para poder mejorar en ese sentido. Y luego ya mencionaron cuáles son las opciones después del fallo a agentes estimulantes de la eritropoiesis, no voy a entrar en eso. El rol de la lenalidomida, por ejemplo, que ya fue mostrado recién por Pamela, y el de luspatercept, que fue mostrado también por Pamela y Valeria, así que me adelanto y les muestro cuáles son las disponibilidades. 69% de los encuestados refieren tener disponibilidad de lenalidomida, y dentro de ellos sí se destaca que muchas veces no tienen la presentación de 10 miligramos para el uso en mielodisplasia, sino que disponen de la presentación de 25, por ejemplo, para mieloma múltiple. Y cuando vamos a ver en qué estamos en los luspatercept, sabemos que todavía no está registrado en la mayoría de los países de Latinoamérica. 12% de los encuestados contestó poder acceder por un uso compasivo a luspatercept, y dentro de los países que contestaron esto fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Y luego los agonistas de receptores de trombopoyetina, un uso off-label para la enfermedad, ¿verdad? Bueno, 68% de los encuestados disponen de el trombopag y 48% de romiplastim. Y algunos datos que se han publicado sobre bajo riesgo en Latinoamérica y de nuestro registro. Este es un trabajo realizado por un grupo de colegas del Grupo Latinoamericano de Mielodisplasia, Carolina Belli y Elvira, que están acá. Publicaron datos de Chile y Argentina, de 1.080 pacientes, donde estudiaron las poblaciones de SMD de bajo riesgo, de SMD en general en estos pacientes, y vieron que los niveles de hemoglobina en Brasil y Chile eran menor, los niveles de plaqueta en Chile eran menor, y los pacientes en Chile tenían un perfil de mayor riesgo, y bueno, tenemos datos de nuestra región en términos de sobrevida, y los pacientes en Chile tenían menor sobrevida, obviamente vinculado a que mostraban un perfil de mayor riesgo. Luego tenemos en bajo riesgo un trabajo liderado por el doctor Fernando Barroso, que también está aquí presente, estudiando 73 pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo, que tenían una mediana edad de 65 años, y demostraron cómo la fibrosis medular se asociaba a un pronóstico peor, y la expresión de TP53 medido por inmunistoquímica como un marcador de mal pronóstico en los pacientes en este grupo de bajo riesgo. Y luego en la población de 5 cumenos, un trabajo realizado en Brasil y Argentina, en 8 centros con 58 pacientes, que tenían una mediana de edad de 67 años,
Y bueno, donde vemos que el tratamiento de primera línea en el 68% fue con agentes estimulantes de la eritropoiesis y solo 4 pacientes con la enalidomida en primera línea. Y luego, en segunda línea, el uso de lenalidomida es en el 40% y de talidomida en el 25%, como mostró Pamela recién, probablemente por no acceso a lenalidomida. Y bueno, los factores que se asociaban independientemente de la sobrevida en este trabajo fue la edad mayor a 75 años, el ECOG mayor a 2, la presencia de más de 2% de blastos y bueno, el tratamiento con la enalidomida. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunos de los datos al día de hoy de nuestro registro, del registro del Grupo Latinoamericano, que después les voy a mostrar más adelante cómo está estructurado y para que la idea es que se sumen. Tenemos al momento que hicimos este corte 223 pacientes de bajo riesgo, eso corresponde al 57% de la población registrada en el registro. Los países que estaban registrando bajo riesgo a ese momento es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Bueno, como ven acá, la mediana de edad es 69 años, bueno, con una hemoglobina de 9.8, 61% de los pacientes estaban en dependencia transfusional, y 22% tenían mutaciones en SF3B1 de los que estaban testeados. Esta es la distribución, la mayoría eran pacientes de bajo riesgo, y bueno, en el registro en bajo riesgo un 8.9% de los pacientes tenían estudios moleculares hechos en este registro. Sabemos que este registro permitía el comienzo del registro de pacientes más viejos, desde el 2016 hasta la fecha, por lo cual esperemos que la frecuencia de estudios de mutaciones sea más adelante más frecuente. Y bueno, en cuanto a los tratamientos utilizados, 54% utilizaba agentes estimulantes de la eritropoiesis, 5.4 lenalidomida, 22 agentes hipometilantes y bueno, muy poco frecuente el uso de trasplante halogénico en esta población. Y en cuanto a la sobrevida, la mediana de sobrevida de toda la población es de 6.4 meses, comparada ahí con los pacientes de alto riesgo del registro, y 5.5 es la sobrevida libre de leucemia. Por lo tanto, para terminar, bueno, en Latinoamérica sabemos entonces que es una población heterogénea, que se necesitan estrategias para mejorar tanto las capacidades diagnósticas como terapéuticas, podemos decir que en toda Latinoamérica, pero en algunas regiones más, y eso es visto con preocupación por el GLAM, y tenemos algunas ideas para seguir trabajando en esto, y bueno, y tener un registro latinoamericano creo que es un paso muy importante para conocer nuestros resultados y saber cuáles son las medidas que debemos de tomar. Así que muchas gracias.